¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la ley en Gálatas. La ley en Gálatas. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Bueno, voy a empezar leyendo un pasaje. De paso, busquen un papel y un lápiz porque voy a citar muchos textos en esta ocasión, porque vamos a leer varios textos del libro de Gálatas, sobre todo, pero vayan tomando nota. El primer texto que quiero leer, que es el quid de la cuestión, digamos el centro de la cuestión, es que Gálatas capítulo 3, versículo 24 nos dice: de manera que la ley fue nuestro ayo para traernos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe, mas venida la fe ya no estamos bajo ayo. Estos pasajes son tomados muchas veces para decir que la ley fue abolida, que la ley de Dios fue abolida, ¿no? Entonces los cristianos evangélicos le dicen a los adventistas que no tienen que guardar el sábado porque la ley fue abolida. Los adventistas dicen no, esa ley que fue abolida es la ley ceremonial. Entonces, esa ley que fue abolida incluye las fiestas y muchas otras cuestiones del judaísmo. Entonces, los adventistas le dicen a otros que esa ley fue abolida y que no tienen que guardar, por ejemplo, las fiestas, que es justamente a lo que hace a colación este video, ¿no? Porque este tema de Gálatas he citado muchas veces para contrarrestar el tema de la fiesta. Pero lo vamos a poner en líneas generales para que nos sirva a todos, ¿no? Cada video que yo presento tiene el objetivo de que nos sirva a todos. Entonces, siempre ha habido debate acerca de qué ley es la ley que está en Gálatas, ¿sí? Si es una ley ceremonial, si es la ley de los 10 mandamientos, porque ¿cuál ley fue abolida? Y el eje de la cuestión está tan corrido, está tan movido, porque en realidad el apóstol Pablo en ninguna de sus cartas habla acerca de abolición alguna. El centro de la cuestión nunca fue si algo estaba abolido o estaba vigente. Ni en Hechos 15, como lo vimos en el video anterior, ni en ninguna otra parte de las cartas de Pablo, él está hablando acerca de la abolición o de la vigencia de algo. Si Pablo quisiera hablar sobre la abolición o vigencia de algo, lo que haría él directamente es hacer una lista de las cosas que están abolidas y una lista de las cosas que están vigentes, para que no haya confusión, porque en Hechos 15, si se hubiese hablado de una ley abolida, de la ley de Moisés que estuviera abolida, ¿para qué le mandarían guardar cosas de la ley de Moisés a los gentiles? Es más, ¿para qué Pablo, en el capítulo 16 de Hechos, circuncidaría a Timoteo separándolo para siempre de la gracia de Cristo? No tiene mucho sentido. Evidentemente, cuando leemos las cartas de Pablo, sobre todo Gálatas, no está hablando en ningún momento acerca de abolición o no abolición, o de que haya una ley que está abolida y otra ley que está vigente, o parte de la ley que esté vigente y parte que esté abolida. Nosotros estuvimos viendo en el video anterior acerca de la ley de Dios versus la ley de Moisés, que no hay tal cosa como ley de Dios y ley de Moisés. Cuando Pablo cita la ley, por lo general habla de la ley en general, la ley de Moisés, que contiene 5 libros, dentro de los cuales están los 10 mandamientos. Y cuando él habla acerca de la ley, se refiere indistintamente, puede referirse a la ley de la circuncisión, como a la ley de los 10 mandamientos o como a cualquier otra ley, ¿sí? Toda esa ley representa y nos anuncia y nos lleva como un ayo, como una guía, hacia Cristo. Ese es el eje de la cuestión. Yo lo voy a demostrar ahora con pasajes bíblicos, ¿no? Pero se ha desvirtuado tanto este tema que hay discusiones acerca de qué parte de la ley está abolida o no, cuando en realidad los textos jamás están hablando de una abolición, sino de simplemente la función que tiene la ley de Dios. La ley de Dios en su totalidad, inclusive el tema de los sacrificios y las ofrendas, todo, que el tema de los sacrificios y la ofrenda está abolido no porque Pablo lo diga, sino porque Daniel 9:27 lo dice, todo lo que estaba en la ley de Moisés era un anuncio, una guía y una instrucción de parte de Dios para llevarnos al único medio de salvación, que era Cristo Jesús, su Hijo amado, ¿sí? Esto es lo que podemos ver. Pero primero vamos a reforzar esta idea de que dentro de la ley de Moisés están los mandamientos también de Dios. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3, y vamos a leer lo que dice: guarda las ordenanzas de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos y sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que seas prosperado en todo lo que hicieres y en todo lo que emprendieres. O sea, en la ley de Moisés hay mandamientos, son los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra, eso es parte de la ley de Moisés. Hay decretos, hay testimonios, hay estatutos, ¿sí? Y ordenanzas. Todo eso está dentro de la ley de Moisés. Cuando el apóstol Pablo habla
acerca de si somos justificados o no por la ley, no está haciendo diferencia entre los 10 mandamientos o otras leyes, ordenanzas o estatutos. Todo eso forma parte de la ley de Moisés. Si no me creen, vayan a Romanos capítulo 3 y capítulo 4, no lo vamos a leer ahora, pero en Romanos 3 es donde Pablo dice: luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y cuando habla acerca de esta ley, en realidad está hablando acerca de la circuncisión, no está hablando de los 10 mandamientos en particular, porque luego habla acerca de cómo Abraham fue justificado por la fe estando incircunciso, y luego recibió posteriormente la señal de la circuncisión como señal de esa salvación que había recibido estando incircunciso. Y cuando habla acerca de la ley se está refiriendo a esa ley puntualmente, que era la ley de la circuncisión. Entonces Pablo no hace diferencia entre los 10 mandamientos, esta ley está abolida, esta está vigente. En ningún momento habla de abolición o de vigencia. El punto del apóstol Pablo es cómo somos salvos, cómo somos justificados. ¿Somos justificados por obedecer o somos justificados por creer? ¿Sí? Este es el punto de debate en la mayoría de sus cartas. Es lo que pasaba en Hechos 15, lo vimos en el video anterior. Y vamos a ver qué es lo que pasa en Gálatas. O sea, claramente la discusión no es acerca de qué parte de la ley o qué ley está vigente. Hay una ley que está vigente, la otra está abolida. Eso en absoluto. Lo que se plantea en Gálatas es cómo el ser humano es justificado. ¿Es por obedecer la ley? ¿Es por querer guardar preceptos, estatutos, mandamientos y leyes? ¿O es por creer que Cristo murió por nosotros? Evidentemente, lo que Pablo quiere mostrarles es que ellos se fueron a los rudimentos del mundo, y los rudimentos del mundo es la salvación por obras, ya sea que estas obras estén escritas en la Biblia o no, ya sea que estas obras estén vigentes o no, o estas leyes estén vigentes o no. El punto es que nadie puede ser salvo por guardar una ley. Todos somos salvos por aceptar por fe a Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Es la única manera de ser salvo. Cualquier otra forma de querer ser salvo es religión del mundo, es religión mundana. Son los rudimentos del mundo, es como los hombres en el mundo son salvos. Y los Gálatas, lamentablemente, aunque habían estado en el mundo, ahora recibieron el Evangelio, recibieron la verdad, fueron liberados, ¿sí?, por Cristo, para poder servirle a Cristo en libertad, y ahora volvían a querer autojustificarse, porque había gente que venía y que quería circuncidarlos a ellos. Esta gente que los quería circuncidar no les importaba la obediencia a Dios, sus mandamientos, simplemente quería decir: bueno, yo circuncidé a 3, yo circuncidé a 4, y ya tengo prosélitos, ¿no? Ya tengo conversos. Pero era algo externo la circuncisión, y las personas ni siquiera se convertían, y a ellos no les importaba que los otros guarden los mandamientos porque ellos tampoco los guardaban. Y esto lo vamos a leer, todo esto que estoy diciendo ahora. Lo vamos a leer. Pero el punto no era la vigencia o no vigencia de partes o de toda la ley. En absoluto. El punto era cómo somos justificados. Esto es tan así que incluso algo que está abolido, que hoy está abolido, que claramente está abolido porque lo dice la Biblia, que son los sacrificios y las ofrendas, cuando estaban vigentes, antes de la venida de Cristo, los sacrificios y la ofrenda estaban vigentes, Dios lo había demandado, tampoco era un medio de salvación. Es decir, yo podía estar en la época antes de la venida de Cristo ofreciendo sacrificios y ofrendas y estar practicando salvación por obras en vez de justificación por la fe. Vamos a ver un par de ejemplos acerca de esto. Uno de ellos se encuentra en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, cuando el profeta Samuel reprende al rey Saúl porque había desobedecido a Dios. La justificación o autojustificación que presentó Saúl fue que había preservado a los animales para ofrecerlos en sacrificio, justamente porque los sacrificios eran demandados por Dios. Dios demandaba sacrificios, pero la idea de los sacrificios eran llevar nuestro corazón al Mesías prometido que tenía que morir por nosotros. Y si el Hijo de Dios tenía que morir por nuestros pecados, y mis pecados provocaban la muerte del Hijo de Dios, yo lo que tenía que tratar de hacer era, por la fe en Cristo, por la fe en ese Redentor prometido, pedirle a Dios fuerza, que me diera fortaleza, para no volver a pecar y para no volver a caer. Porque si no era decir: bueno, yo peco, total voy y sacrifico, total lo paga otro. Esas personas que hacían esto pensaban que eran justificados por esas obras, que esa sangre de esos animales realmente les limpiaba del pecado. Y esa sangre de esos animales no limpiaba los pecados, lo vamos a leer también a eso. No tenía poder para limpiar los pecados, era simplemente una sombra de la sangre de Cristo que sí limpiaba el pecado. Y si ellos tenían fe en la sangre de Cristo, no iban a andar por la vida pecando todo el tiempo, iban a obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque sabían
que su pecado había acarreado la muerte del Hijo de Dios. Entonces, cuando Samuel lo reprende, al rey Saúl le dice así, versículo 22 del capítulo 15 de 1 de Samuel dice, ¿tiene Jehová tanto contentamiento en los holocaustos y víctimas como en obedecer las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que las grosuras de los carneros. O sea, ¿en qué se complace más Jehová? Esto cuando los sacrificios y las ofrendas estaban vigentes, antes de la venida de Cristo. ¿En qué se complacía más? ¿En la sombra o en la realidad? ¿Que estuviéramos derramando sangre inocente o que aceptemos la sangre del Hijo de Dios que representaba, ¿sí? O que estaba representada por la sangre de esos animales para que dejemos de pecar, para que empecemos a obedecer a Dios? Evidentemente era mejor para Dios la obediencia que los sacrificios, ¿sí? Sin embargo, las personas formalistas que querían justificarse por las obras, por medio de la ley, o sea, era justificación por medio de la ley, ya en el antiguo pacto, ellos sacrificaban animales y seguían pecando. Total, iban y sacrificaban más animales y ya está. Pero podemos ver otro pasaje que habla acerca de esto también, que se encuentra en Hebreos capítulo 10, versículo 4 al versículo 9. Presten atención a esto. Esto está hablando acerca del antiguo pacto, cuando estaban vigentes los sacrificios y las ofrendas. En la época antes de la venida de Cristo. O sea, la gente podía ser justificada por la ley antes de la venida de Cristo, o podía ser justificada por la fe. Lo vimos también a esto mencionado en Romanos capítulo 10, ¿no? De cómo Moisés mismo escribió acerca de la justicia que es por ley y la justicia que es por fe. O sea que esto no es algo de antes de Cristo y después de Cristo. No, sino que siempre pudiste haber sido justificado por la fe o por las obras antes de Cristo o después de Cristo. O sea, las condiciones no cambiaron. Hoy yo puedo ir a la iglesia y pensar que porque voy a la iglesia voy a ser salvo, y estoy siendo salvo por obras, sin aceptar la sangre de Cristo, sin recibir la gracia de Dios, ¿sí? Y puedo estar separándome de la gracia de Dios pensando que me justifico a mí mismo yendo a la iglesia, dando el diezmo, o guardando el sábado, o no comiendo, o comiendo tal cosa. Entonces vamos a ver Hebreos capítulo 10, versículo 4 en adelante, dice, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados, no puede, o sea, no es que después de Cristo no podía, antes de Cristo tampoco podía, era simplemente una sombra, una figura de la sangre de Cristo que sí podía quitar los pecados. Por lo cual entrado en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Holocausto y sacrificio por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, en la cabecera del libro está escrito de mí para hacer, oh Dios, tu voluntad. O sea, Cristo dijo, o sea, Cristo mismo es el que habla acá, que a Dios no le agradó los sacrificios y la ofrenda, sino que le preparó un cuerpo a Cristo. Cristo se hizo hombre, vino acá a la tierra a vivir como un hombre y a morir por nuestros pecados. Esto sí pudo satisfacer la demanda de la ley quebrantada de Dios. Solamente la sangre del Hijo de Dios puede pagar la deuda del pecado. Y en el versículo 8 dice, diciendo, arriba, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, cuyas cosas se ofrecen según la ley. Según la ley. Fíjense, nunca se hace distinción entre los 10 mandamientos, los sacrificios y las ofrendas, las fiestas solemnes, la ley de alimentación. Nunca se hace diferencia. La ley es la ley de Moisés completa, ¿sí? Y esto se ofrecía según la ley. Entonces dijo, he aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad, quita lo primero para establecer lo postrero. O sea que nosotros hoy no ofrecemos sacrificio y ofrenda porque eso representaba a Cristo, la venida de Cristo. Y cuando Cristo murió ya no hizo falta más hacer ese sacrificio. Ahora, ¿significa que no hay ningún rito que recuerde esa muerte de Cristo? Sí que hay un rito, Cristo mismo lo instituyó. El pan y el vino en la última cena. O sea que seguimos anunciando a través de ritos y ceremonias, porque hay gente a las que les da pavor estas palabras, rito y ceremonia. ¡Ay, qué es eso! Judaizante. No, ritos y ceremonias hacemos siempre. El bautismo es un rito, es una ceremonia, ¿sí? El pan y el vino es un rito, una ceremonia. Y son ritos y ceremonias que anuncian la muerte de Cristo que ya pasó y que anuncian la resurrección de Cristo, porque el bautismo representa eso, la resurrección de Cristo. Así que seguimos haciendo ritos y ceremonias que anuncian eso, pero ya no derramamos sangre de animales. Y ahí tenemos de vuelta al catolicismo haciendo salvación por obras, pensando que ese pan y ese vino, cuando el sacerdote ora, se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces la persona que acepta esa misa es salva y está sacrificando y matando a Cristo constantemente. En realidad es simplemente un símbolo. Así como la sangre de los toros no podían limpiar los pecados,
el pan y el vino no pueden limpiar los pecados. Lo único que limpia los pecados es la muerte de Cristo y aceptarla por la fe. Estos símbolos son solamente un recuerdo de eso, así como los corderos sacrificados eran un anuncio de eso, ¿sí? Así que acá tenemos varios pasajes que nos muestran que el punto no es qué parte de la ley fue abolida y qué parte no. Nosotros sabemos qué parte fue abolida porque lo dice Daniel 9, capítulo 9, versículo 27. Cuando Cristo muriera, a la mitad de la semana, de la última semana de las 70, hará cesar, dice, el sacrificio y la ofrenda. No dice que va a hacer cesar la ley de Moisés, o todas las leyes, o las fiestas, o los 10 mandamientos, o alguna. No, dice que va a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. Y la gran mayoría de los pasajes que son utilizados, sobre todo del apóstol Pablo, entre los cuales se encuentra la carta a los Gálatas, para decir que la ley de Dios fue abolida, o que parte de la ley de Dios fue abolida, o la ley ceremonial, o la fiesta, o cualquier otra cosa, son solamente discusiones de Pablo sobre cómo somos salvos, no sobre qué parte sigue vigente y qué parte no. Así que ahora sí, teniendo esto en mente, vamos a ir al libro de Gálatas y vamos a leer pasajes de todo el libro, o sea, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, que nos muestran que la discusión en Gálatas no tiene nada que ver con abolición o vigencia, en absoluto. En realidad con lo que tiene que ver es con el medio o con la forma en que somos salvos. ¿Somos salvos por guardar la ley o por creer con fe? Es la misma discusión desde el comienzo, desde la caída de nuestros primeros padres, la época de Moisés, la época de los patriarcas, etcétera, etcétera. Siempre fue la misma discusión. ¿Cómo somos salvos? ¿Por obedecer o por creer, por aceptar? ¿Sí? Y luego la obediencia viene como consecuencia al creer y al aceptar, ¿sí? Esta es la discusión de Hechos 15 y la discusión de la carta a los Gálatas. Vamos a ir al capítulo 1 y vamos a leer el primer versículo que está en el versículo 6 y 7 del capítulo 1, que dice así: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. ¿De dónde salieron? De la gracia de Cristo. La gracia es para la salvación, ¿sí? No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, los Gálatas eran conversos del apóstol Pablo. Ellos habían aceptado el mensaje de salvación, que eran justificados por la fe sola y no por obras. Pero vinieron personas que empezaron a perturbarlos y a querer obligarles a que se circunciden, entre otras cosas, ¿no? Y a que observen cosas de manera compulsiva, porque si no observaban ciertas cosas no podían ser salvos. Obviamente todas esas cosas pertenecían a la ley de Moisés, pero el punto era que ellos querían obligarles a hacer esas cosas. Vamos al siguiente pasaje que está en Gálatas capítulo 2, versículos 3 y 4, que dice así. Fíjense cómo las palabras de Pablo reflejan cuál era el espíritu de estas personas que venían con cosas que eran de la ley de Moisés, que más allá de si estaban vigentes o no, porque esa no es la discusión, querían imponerlas como medio de salvación. Fíjense en el versículo 3 dice: Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, siendo griego, fue obligado a circuncidarse. O sea, no dice Tito no se circuncidó, porque la circuncisión está abolida. Y el versículo 4 dice: Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraron secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para traernos a servidumbre. Y esta palabra servidumbre tiene que ver con la esclavitud, ¿no? Con la esclavitud de los rudimentos del mundo, de esa justificación por obras que nunca trae paz al corazón, porque el hombre, aunque haga peregrinaciones, aunque se autoflagele, aunque haga penitencias y esté arrodillado durante horas, no puede satisfacer la necesidad del corazón de recibir perdón, porque el perdón no se puede ganar, el perdón se recibe. Entonces, por más que sean obras buenas, ya sea comer o no comer tal cosa, guardar o no guardar tal día, o sea, ir a la iglesia en sábado, o guardar las fiestas, ¿sí? O cualquier aspecto de la ley, por más que sean cosas buenas, no pueden traernos paz al corazón por sí mismas, sino que esas cosas anuncian a Cristo, nos llevan a buscar en Cristo la única salvación, a buscar en la sangre de Cristo el perdón que necesitamos. Siguiente pasaje, capítulo 2, versículo 15 y 16. Dice: Nosotros somos judíos naturales y no pecadores de los gentiles, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley ninguna carne será justificada. O sea, tanto judíos, es decir, nosotros somos judíos, ellos son gentiles,
Pero no es que nosotros somos judíos y nos justificamos por la ley y ellos son gentiles y se justifican por la fe, como dicen algunos cristianos. En absoluto. Tanto nosotros como ellos somos justificados solamente por la fe en Jesucristo, no por guardar las obras de la ley. Obras de la ley que, vuelvo a repetir, no está en discusión si están vigentes o no. En ninguna parte de la Biblia se menciona si están vigentes o no, o dice esto está vigente, esto no, esto está abolido o esto tenemos que guardar y esto no. En ninguna parte se menciona eso. Lo que está diciendo es que esas cosas que forman parte de la ley de Moisés, que algunas de estas cosas las practicaban los judíos porque era parte de su cultura y obviamente los gentiles no, ninguna de estas cosas podían justificarlos delante de Dios sino solamente creer con fe a Jesucristo. Siguiente versículo, versículo 21 del capítulo 2. Dice, no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces Cristo murió en vano. Esto a mí me asombra muchísimo, ¿sí? Porque hay maestros que todavía están enseñando de que antes de Cristo habían ciertas leyes, después de Cristo hay otras leyes, pero en realidad nunca la justicia fue por guardar la ley, ninguna ley, de todo lo que forma parte de la ley de Moisés, ni las leyes de santidad, ni los preceptos, ni los estatutos, ni aun los sacrificios y las ofrendas, que sí están abolidos. Esos sacrificios y ofrendas nunca pudieron limpiar el pecado, sino que solamente creer con fe a Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿sí? Porque si por la ley fuese la justicia, en vano murió Cristo. O sea que todos los que fueron justificados antes de Cristo, ninguno fue justificado por ley, sino solamente por la fe, como dice Habacuc capítulo 2, que el justo por la fe vivirá. Y esto lo dice Habacuc antes de Cristo. O sea que todos tenían un conocimiento de la justificación por la fe antes de Cristo. Somos los cristianos modernos los que empezamos a dividir, ¿sí?, estas cuestiones de decir, bueno, antes eran salvos por obras, ahora somos salvos por fe. No, siempre fuimos salvos por la fe. Desde Adán, nuestros primeros padres que cayeron, hasta la segunda venida de Cristo vamos a ser justificados por la fe sola, sin obras. La obediencia a las obras de la ley es una consecuencia de nuestra salvación, ¿sí? Es una consecuencia de haber recibido la vida de Cristo en nosotros. Y en el capítulo 3 cita el ejemplo que yo mencionaba de Romanos 3 y 4, ¿sí? Que anótenlo también para leerlo a eso. Versículo 6 y versículo 7 dice del capítulo 3, así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. O sea, acá nos pone otro ejemplo de alguien que fue justificado por la fe sola, sin obras. ¿Después observó la ley? Claro que observó la ley. Dice la palabra de Dios en Génesis 26:5, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Cómo fue justificado Abraham? Fue justificado por la fe sola. Creyó solamente, le fue contado por justicia. Pero luego quedó como un desobediente, como un pagano, adorando ídolos, violando la ley de Dios. No, guardó todos los mandamientos, preceptos, estatutos y leyes de Dios. Pero no las guardó para ser salvo. Las guardó porque ya había sido justificado por la fe, ¿sí? Entonces acá nos pone el ejemplo de Abraham en Gálatas capítulo 3. Pueden corroborar esto que estoy diciendo en Romanos 4, versículos del 1 al 12. Si seguimos avanzando, Gálatas capítulo 3, versículo 21 nos dice lo siguiente. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Esto es lo que dicen muchos cristianos evangélicos. Como somos justificados por la fe, entonces la ley no es de Dios. La ley no tenemos que guardar. La ley es mala. La maldición de la ley. Un día vamos a hacer un video sobre la maldición de la ley. Dice, en ninguna manera, dice, porque si se hubiera dado una ley que pudiera vivificar, la justicia verdaderamente habría sido por ley. O sea, la ley de Dios es contraria a nosotros, ¿sí? ¿Es algo que Dios hizo para molestarnos nada más? ¿Algo que hizo para confundirnos? No, en absoluto. Simplemente que la ley no es el medio de la salvación. La ley es simplemente el espejo que nos muestra nuestra condición, que nos muestra que somos pecadores, para que vayamos a Cristo, que por medio de su sangre nos puede limpiar, para que vivamos conforme a esa ley, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. Como dice Romanos capítulo 8, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en el versículo 24 del mismo capítulo 3 dice, de manera que la ley fue nuestro ayo para traernos a Cristo, para que fuésemos justificados por fe. Muy bien, la ley es nuestro ayo, ¿sí? Para que fuésemos a Cristo. Nos muestra el pecado, vamos a Cristo para justificarnos por la fe. Dice, más venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. ¿Y qué significa estar bajo el ayo? Querer justificarte por medio de ese ayo. Querer justificarte por medio de la ley. Esta idea se profundiza en el capítulo 4, versículos 3 al 5, y dice así.
Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Los rudimentos del mundo es la salvación por obras. No importa si esas obras están escritas en la ley de Dios y son leyes buenas, como lo dice el mismo apóstol Pablo, ¿no? El mandamiento de Jehová es santo, justo y bueno. No importa si esas leyes son buenas. Si yo quiero justificarme por medio de esas leyes, estoy haciendo salvación por obras y estoy bajo los rudimentos del mundo. Entonces dice, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ya no estamos más bajo la ley. Tenemos que dejar de tratar de ganarnos la salvación. Tenemos que comprender de que Dios nos ama como a hijos, que Dios nos perdona porque es nuestro Padre, que Él no está ahí con una libreta anotando a ver si cumple todos estos requisitos que yo le doy acá, entonces yo lo acepto y yo lo voy a amar. No, Él nos ama porque es nuestro Padre. Tenemos que recibir esa adopción de hijos. La gran demostración del amor de Dios fue al darnos a su propio Hijo. Nos ama tanto como a ese Hijo que estuvo dispuesto a dar. Cuando aceptamos que somos hijos, el cumplimiento de la voluntad de Dios es algo que sale por naturaleza. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Ya no estoy tratando de ganar la salvación por medio de la ley, sino que ahora la ley es parte de mi naturaleza porque acepté la vida del Hijo de Dios, acepté a Cristo en mi vida, y Cristo obviamente es el perfecto cumplimiento de la ley de Dios. Por lo tanto, si acepto a Cristo, Cristo va a manifestar esas obras en mi vida, obras de obediencia, ¿sí? Y ya no vamos a estar constantemente sacrificando al Hijo de Dios, ¿sí? Constantemente recurriendo al perdón, sino que vamos a vivir una vida en santidad, porque mejor que los sacrificios y las ofrendas es el obedecer y prestar atención, como dijo Samuel. Versículo 8, y acá esto toca el tema de las fiestas. Y bueno, este estudio de Gálatas surge también a través de este pasaje que me lo pasaron para decir que las fiestas estaban abolidas. Pero fíjense lo que dice el versículo 8. Mas entonces, no conociendo a Dios, servía a los que por naturaleza no son dioses. O sea, antes estaban tratando de ganarse la salvación, ¿sí? Sirviendo a un Dios ajeno, porque no era el carácter ese del verdadero Dios. Y el verso 9 dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos de los cuales queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. O sea, está hablando acerca de cómo ellos volvieron a querer ganarse la salvación observando cosas de la ley. Que no eran cosas malas, no eran cosas que estaban vigentes o abolidas, esa no era la discusión, sino que estaban tomando eso como un medio de salvación, volviéndose esclavos de la obediencia, ¿sí? En vez de disfrutar de la compañía de su padre y obedecer por naturaleza, eran esclavos de la obediencia tratando de ganar la salvación. Capítulo 5, versículo 1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no os sujetéis de nuevo al yugo de esclavitud. Nuevamente, la esclavitud de la salvación por obras. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, porque había gente que venía a querer circuncidarlos para aparentar de que tenían más santidad, de que habían hecho una obra que les hacía merecedores de la salvación, cuando ninguna obra nos puede ser merecedores porque el pecado nuestro es tan grande que no lo podríamos pagar en toda nuestra vida de buenas obras, tenemos que recibir esa salvación por fe. Entonces dice, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a guardar toda la ley. Esto es muy interesante. Recuerden estas palabras, porque la gente que venía a querer circuncidar a los Gálatas eran personas formalistas, que consideraban que esta obra externa, esta obra de sacrificio, como lo veían ellos, una obra externa, los recomendaba delante de Dios, y después su vida era un desastre. Su vida era total desobediencia a la ley de Dios, no tenían a Cristo en su corazón, por lo tanto no obedecían los mandamientos de Dios. Es como cuando la gente va a la iglesia, ¿no?, de traje, saco y corbata, y a la vista de los demás es una vida ordenada, pero en el fondo no aman a Dios, no les gusta su palabra, no les gusta estar con los hermanos, o sea, era simplemente un formalismo. Entonces Pablo les recuerda, acuérdense que no es solamente la circuncisión, acuérdense que hay el resto de la ley que nunca lo van a poder guardar, porque si no andan conforme al Espíritu, lo dice Pablo en Romanos capítulo 8, los que no andan conforme al Espíritu no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. O sea que ellos se circuncidaban, pero para maldición, porque en su vida no había santidad, ni buscaban obedecer la ley de Dios. Acuérdense que hay otras leyes, Entonces el versículo 4 dice, Cristo ha venido a ser
sin efecto para vosotros, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. No dice los que creen que la ley está vigente cayeron de la gracia. En absoluto, no está hablando acerca de la vigencia de la ley, ni separando ley moral, ley ceremonial, en absoluto. Lo que está diciendo es que agarran la ley, un aspecto de la ley, en este caso la circuncisión, porque el resto de la ley no lo guardaban, agarran la circuncisión, que era un punto de la ley, y se querían justificar por medio de eso, rechazando a Cristo. Porque si vos te justificás con cualquier cosa, ya sea con la circuncisión, con ir a la iglesia, con guardar el sábado, con dar el diezmo, o con que vos sos un gran predicador del evangelio, porque hay gente que se justifica por las obras también diciendo, yo dedico mi vida a predicar y dedico mi vida a los demás. Y también es salvación por obras, porque tu justificación delante de Dios es la sangre de Cristo. No digo que esté mal predicar y servir al prójimo, pero si eso se convierte en un medio de salvación, entonces estás rechazando a Cristo. ¿Se dan cuenta que no tiene que ver con algo abolido o con algo vigente? Tiene que ver con cuál es el medio de nuestra salvación. Los que se circuncidan o que en la ley se justifican, de la gracia han caído, han rechazado a Cristo, han rechazado el regalo que Dios les dio de la salvación y están queriendo satisfacer a un Dios imaginario, un Dios ajeno, que supuestamente les pide requisitos para ganar la salvación que nunca van a poder cumplir. O recibimos la salvación por fe y recibimos el don de Dios como el don de un Padre que nos ama y le aceptamos como Padre amoroso, o siempre vamos a tener un Dios tirano que nos demanda cosas que nunca vamos a poder cumplir. Interesante, hermanos. Y el último pasaje que confirma esta idea de que la discusión tiene que ver con la justificación por obras y que esta gente, lejos de ser legalista, no guardaba la ley, sino que simplemente tomaban un punto de la ley que era la circuncisión y lo utilizaban como medio de salvación y como apariencia para aparentar de que estaban ganando almas. Lo tenemos en el capítulo 6, en el versículo 12, que dice: todos los que quieren agradar en la carne, estos os constriñen a que os circuncidéis. ¿Qué quieren hacer? Quieren agradar en la carne. O sea, quieren quedar bien con los judíos. Quieren decir, miren a cuántos gentiles convertimos al judaísmo. ¿Cómo sabemos que se convirtieron? Y los circuncidamos a todos. ¿Y siguen adorando ídolos? No importa, están circuncidados. ¿Y aman a Dios? ¿Qué importa? Ellos ya están circuncidados, ya los anotaban ahí como que ya convirtieron a tantas personas. ¿Sí? Entonces dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os constriñen a que os circuncidéis, solamente para no sufrir persecución por causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan, escuchen esto, ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, sino que quieren que vosotros seáis circuncidados para gloriarse en vuestra carne. O sea, esta gente que iba a circuncidarles, no es que decían, la ley está vigente, y Pablo les dice, no, miren que la ley no está vigente. No, en absoluto. Esos que iban a circuncidarles no guardaban la ley, ni tampoco iban a poder, porque no tenían el Espíritu de Cristo, ¿sí? Como dice Romanos capítulo 8. Entonces el punto, acá, la ley en Gálatas, vamos a ir redondeando, la ley en Gálatas no está hablando acerca de una parte de la ley que está abolida, una parte que está vigente, o que toda la ley está abolida, o que toda la ley está vigente. Esa no es la discusión. La discusión es cuál es el medio de salvación. Y Pablo tiene que repetir hasta el hartazgo. En todas sus cartas tiene que hablar acerca de esto, porque evidentemente era un gran problema en aquella época y lo sigue siendo hoy en día. Hoy en día sigue siendo un gran problema esto que la gente no entiende, de que el medio de salvación es Cristo Jesús. Por eso cada vez que nosotros predicamos de algún aspecto de la vida en santidad, del sábado, ¿qué dice la gente? Yo no me voy a perder por no guardar el sábado, porque no entienden que el único medio de salvación es Cristo. Cuando hablamos de la comida, yo no me voy a perder por comer carne, o yo no me voy a salvar por comer vegetariano, o yo no me voy a salvar por leer tal o cual libro, o no me voy a salvar por tal y tal cosa. Y la gente sigue dando vuelta en el mismo problema, porque la Biblia lo repite hasta el hartazgo, la única forma de ser salvo es por la fe en Cristo Jesús. Todo lo demás tiene que ver con nuestra vida en santidad. Lo podemos ir aprendiendo, lo podemos ir haciendo hábito, podemos ir recibiendo de parte de Dios la luz concerniente a lo que nos conviene y no nos conviene, a lo que nos edifica y no nos edifica. Pero en ningún momento el apóstol Pablo está hablando acerca de una parte de la ley abolida o una parte de la ley vigente. Así que este es mi pequeño resumen acerca de la ley en Gálatas. Espero que les haya sido de bendición. Si les gustó, denle a like, dejen acá abajo todos sus comentarios que piensan al respecto y compartan este video sobre todo con sus amigos. Suscríbanse al canal y nos estaremos viendo en un próximo video. Un gran abrazo para todos y que Dios les bendiga.